Y bien, hermanos, es muy lindo estar en esta noche juntos, principalmente para recordar lo que ocurrió un viernes como este, en la cruz del Calvario, como escuchábamos recién, ¿no es cierto? O como cantábamos. Vamos a recordarlo a través de la palabra. Vamos a leer un texto que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, que la hermana lo va a leer. Bueno, leemos de Marcos 15, del 33 al 47. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: escuchen, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja, la puso en una caña y le dio a beber, al tiempo que decía: déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir así, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la que era madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando él estaba en Galilea. Pero había también otras muchas mujeres que habían ido con él a Jerusalén. Al caer la tarde del día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea fue y con mucha osadía se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José era un miembro importante del tribunal y también esperaba el reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto, así que mandó llamar al centurión y le preguntó si en efecto Jesús ya había muerto. Luego de que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo. Gracias, Claudia. Hermanos, leímos un pasaje de la crucifixión, ¿no es cierto? Y vamos a tenerlo muy presente porque es precisamente este pasaje el que nos indica algunos de los hechos que hoy estamos conmemorando, estamos celebrando. Y quisiera también leer Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Oímos bien? Muerte, pero vida. ¿No? Muerte, pero vida. Cuando nos saludamos y decimos felices Pascuas, estamos diciendo muerte, pero vida. Estamos diciendo algo muy grande. Estamos diciendo algo importantísimo. En la Biblia siempre aparecen estas dos palabras. Fíjense ustedes en 2 Timoteo 1:10. Dice: y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad
por el Evangelio. Anuló la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fíjense, hermanos, ustedes, junto conmigo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 24. Dice el texto: de cierto les digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Él no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De nuevo, de muerte a vida. Leamos juntos 1 Juan 3:14. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Hermanos, estas palabras, vida y muerte, muerte y vida, aparecen juntas siempre en el Nuevo Testamento. Hay un camino, hay un recorrido, que es el camino que normalmente nosotros pensamos, ¿no? La vida primero viene y después viene la muerte. Sin embargo, fíjense que en la Pascua es distinto. Hoy viernes, ¿qué conmemoramos? La muerte del Señor. Mañana el Señor está en el sepulcro, descenso a los infiernos. El domingo, la vida, la resurrección. Es un camino distinto, diferente. Esta muerte de Jesús y esta resurrección de Jesús, ocurrida una vez y para siempre en Él, también puede ser una experiencia de cada uno de nosotros, y es una experiencia de cada uno de nosotros. Pero fijémonos primeramente el orden de las palabras. No dice vida y muerte, sino pasó de muerte a vida. Es muy importante, ¿no? Vida a muerte es el itinerario de nuestro viaje, que comienza con la vida. Uno nace, es un niño, es joven, se hace una persona madura, después se hace un anciano y luego fallece. En una vida, digamos, que puede ser de distintas maneras. Pero no es este el itinerario de la Pascua. El itinerario de la Pascua es muy diferente. El itinerario nuestro es de vida a muerte. A veces una vida más feliz, a veces una vida un poco menos feliz. A veces se hace algo bueno, a veces algo también malo. Para al final morir, corromperse en un cementerio, o que las cenizas sean arrojadas a todos los vientos en el crematorio. Ese es el plan de viaje de los seres humanos, pero no es el plan de viaje de Dios. El plan de viaje de los seres humanos es vida a muerte. El plan de viaje de Dios es de muerte a vida. La Pascua empezó con la muerte. Hoy leímos la muerte de Jesús. Pero Dios nos sorprendió en la mañana del domingo de Pascua con la resurrección, con la vida eterna. Un muy antiguo cántico de Pascua dice: hubo una guerra fantástica. Lucharon la vida y la muerte. La vida obtuvo la victoria y se devoró a la muerte. Pero yo quisiera que miremos juntos un poquito este texto. Dice: el pecado se paga con la muerte.
primer lugar, la palabra paga. ¿Qué es la paga? La paga es el salario, es la remuneración, ¿no? Y el pecado aquí aparece como un empleador, como alguien que nos emplea, pero un empleador bastante cruel, casi diría un empleador que nos esclaviza. Jesús decía, el que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿sí? Un empleador que nos esclaviza. O fíjense ustedes, qué interesante. Este empleador, ¿con qué paga? La paga del pecado es la muerte. Nos paga con la muerte. Es un empleador que paga mal. Uno diría, ¿es un pago exacto? Bueno, es que cobramos exactamente lo que merecemos. ¿Es tan exacto? Quizás sea un poco siniestro pensar que eso es tan exacto. Pero la paga del pecado, la paga con que nos paga este empleador, que se llama pecado, que se personifica como pecado, ¿qué es? ¿Qué es el pecado? Uno diría, el pecado son todas aquellas cosas que nosotros hacemos, actos de egoísmo, actos que dañan a otros, actos de falsedad, ¿cierto? De pereza, en pensamiento, en acción. Son como los frutos de la vida, pero hay algo que es más profundo en el pecado. Porque esos son los pecados, uno diría, lo más profundo en el pecado es el alejamiento de Dios. Es esa obstinada rebeldía que el ser humano tiene hacia Dios. Y entonces, al estar alejados de Dios, alejados del prójimo y alejados también de nosotros mismos. Es un alejamiento que puede ser teórico, como aquel que dice, yo no creo en Dios, para mí Dios no tiene ninguna importancia, o puede ser un alejamiento práctico. Pero ese alejamiento nos lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y no es la muerte biológica. No es la muerte con la que nos entierran. Es el gran no que se pronuncia sobre nuestra vida. Es el gran no que se pronuncia sobre nuestra vida. Es esa gran sombra pesada y oscura que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Y nos dice algo así como que nuestra vida no tiene sentido, que nuestra vida no tiene ningún derecho, que nuestra vida no tiene ningún valor, que solo nos toca pasar, durar, existir, porque una cosa es vivir, otra es existir. Durar, existir, para convertirnos en polvo o para convertirnos en ceniza. Este es el juicio con que nos pasa, con que nos viene la factura final. El juicio es vidas malogradas, vidas lejos de Dios, vidas que viven en el egoísmo, vidas que viven en el mal, en el daño. Son vidas malogradas. Y el juicio es el sinsentido. El juicio es la muerte. Esa pesada sombra sobre nosotros. Y esta es la historia de la humanidad, y esta es la historia de cada uno de nosotros. Pero hay un contraste. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Ahora presentamos a Jesucristo. Y nosotros, decía el apóstol Pablo, predicamos a Cristo y a este crucificado. Él sufrió, Él fue crucificado, murió, fue sepultado, como lo hemos leído, ¿no es cierto?
porque Él quería que nuestra historia fuera su historia. Él asumió nuestra historia como suya propia. Vivió plenamente nuestra condición humana. Cargó en la cruz nuestro pecado. Él fue a la cruz a causa de nuestro pecado. Siendo inocente y justo, sufrió y purgó nuestro pecado. Lo sufrió en su carne, lo sufrió en su alma, lo sufrió en su espíritu, con sus brazos extendidos sobre la cruz del Calvario. Y fue sepultado. Te puede decir, consumado es. Fue sepultado. Si Jesús hubiera quedado en el sepulcro, habría muerte, nada más. Pero hay un hecho sorpresivo. Hay un hecho que no depende de ningún ser humano. Porque todo lo que pudimos hacer los seres humanos fue llevar a Jesús a la cruz. Ese es todo el resultado de nuestra obra, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento, de nuestros sistemas injustos, etc. Ahora Dios, cuando nosotros ya no podíamos hacer más nada, hizo una obra maravillosa, sorprendente, asombrosa, lo levantó de entre los muertos. Por eso Él fue muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, restauración, rehabilitación. Entonces Dios nos regala vida eterna. Qué maravilla, hermanos. Y cambia el viaje. Vamos de la muerte a la vida. Porque, ¿qué es la vida eterna? Es la vida humana a la que, aunque el pecado le dice no, Dios le dice sí. Vida eterna es la vida humana a la que Dios dice sí. Un sí definitivo, un sí incondicional, un sí irreversible. Desde el momento en que el Señor Jesucristo tomó la cruz del Calvario y murió por cada uno de nosotros, y su Espíritu fue derramado sobre toda carne, entonces, desde ese momento, la vida, el pasaje a la vida es irreversible. Es la vida vivida entonces, la vida eterna con Dios, que es el eterno. El único eterno es Dios. Y si es vivirla con el Eterno, es vivirla en su luz y en su amor. Es una vida fuerte, no es una vida débil. Es una vida alegre, no es una vida triste. Es una vida verdadera, no es una vida falsa. Va más allá de lo biológico, va más allá de lo natural. Va más allá de la muerte biológica, por supuesto. Dios es el Eterno. Es una vida en donde lo corruptible es vestido de incorrupción y lo mortal es vestido de eternidad. De manera que el regalo de Dios es vida eterna. Es vida eterna para cada uno de nosotros. Vida eterna es una vida indestructible, porque es la vida divina. No es un sueldo, no es una paga, no es una recompensa, es un regalo. La recompensa, el salario, el sueldo del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. Ahora es un regalo que costó carísimo.
costó nada más ni nada menos que una muerte en Dios. No la muerte de Dios, tenemos que ser exactos en términos teológicos, una muerte en Dios. Dios mismo asumió la muerte en Jesucristo. Es un regalo que le costó carísimo. Dios no es un empleador siniestro que nos paga mal. Dios es el Señor que se alegra en regalarnos y se alegra en regalarse a sí mismo, en darse a sí mismo por nosotros. En la resurrección vino el regalo de la vida eterna al mundo, la gran sorpresa de Dios. Porque Dios quiere que su historia de muerte a vida sea nuestra historia. Así como Él hizo nuestra historia, su historia. Al asumir Jesús el costo del pecado nuestro, Él asumió nuestra historia. Ahora Él quiere que nosotros asumamos su historia, que va de la muerte a la vida. El que hizo la luz, el que creó el universo, el que creó el mundo, ¿no puede acaso vencer la muerte y devorarla? ¿Y qué vamos a hacer nosotros ante esta realidad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? En primer lugar, reconocer el pecado que hay en nosotros, el pecado que hacemos y el pecado que nos circunda y que nos atraviesa, ese que nos esclaviza. Y al reconocer ese pecado, tenemos que aceptar la amistad de Dios, una amistad liberadora. Y luego entonces extender nuestras manos vacías de fe para recibir ese regalo. ¿A qué nos asemejaríamos si no hiciéramos esto en esta Pascua? Si no tomáramos esta decisión en esta Pascua, ¿a qué nos asemejaríamos? Hace un tiempo leí una historia de algunos soldados japoneses en Filipinas que 14 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, ellos no creían que la guerra había terminado. Entonces vivían en la selva, escondidos, atrincherados, disparándole a cualquiera que se acercara. Así seríamos nosotros como esos soldados japoneses, si no aceptáramos el regalo de Pascua. Como los que permanecemos atrincherados en guerra cuando la guerra terminó, cuando Cristo la venció, cuando Cristo venció el pecado y venció la muerte, porque vivió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Si la vida va después de la muerte, es necesario comenzar a morir hoy al yo y dejar que Cristo reine en nuestra vida a través de su Espíritu. Es necesario que esa nueva vida de Dios ya comience a experimentarse en el corazón, que ya ese calor que viene de Dios comience a experimentarse en el corazón. Que podamos escuchar aquella advertencia: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despertemos, Cristo quiere alumbrarnos. Él es nuestra luz, Él es nuestra esperanza de gloria. Él vino a
anular la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él vino a decir el gran sí sobre tu vida. Él vino para que vos sepas que Él te ama y te acepta, que Él cargó tus pecados, que Él murió por ti y que Él te regala una vida que no es meramente vida de hombres, es la vida que viene del Espíritu Santo de Dios. Vamos a aceptarla. Vamos a aceptar a Cristo. Vamos a poner nuestra fe en Cristo. Vamos a decirle sí. Así como tú, Señor, pronunciaste el sí sobre mi vida, así yo quiero pronunciar el sí también. Y quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. ¿Querés poner tu fe en Jesús? Yo te pido que si vos todavía no lo hiciste y querés poner tu fe en Jesús, levantes la mano para que yo ore por vos en este momento. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Jesús como su Salvador, su Señor en esta hora? Levante su mano y se queda allí en su banco y yo voy a orar por usted. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? ¿Habrá alguien que quiera decir en este momento: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. Quiero seguirte y caminar contigo. Quiero recibir el regalo de la vida eterna. Esa vida eterna que eres tú. Esa vida eterna que está en tu espíritu. Esa vida eterna que es un regalo. Yo, Señor, extiendo mi mano para recibirlo hoy. ¿Querrás hacerlo? Levanta tu mano. Yo quiero orar por vos desde acá. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu Evangelio ha sido predicado. Te damos gracias, Señor, porque pronunciaste el gran sí sobre nosotros y nos regalas algo maravilloso, que es esa vida que viene de ti. Pedimos que el poder de tu Espíritu Santo, la misericordia tuya, Señor, el amor que viene de ti, la gracia tuya, la comunión y el encuentro, la dicha y la alegría, sean sobre cada uno de nosotros como fruto de tu Espíritu Santo. Y Señor, que al decir felices Pascuas podamos decir de muerte a vida. En el nombre de Jesús. Amén.